¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de los organismos constitucionales autónomos de México. Esto en base al video visto anteriormente por Erika Periáñez. Dentro de los organismos constitucionales que tenemos actualmente en México tenemos lo que es el INE, el INAI o Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tenemos Banco de México, Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Auditoría Superior de la Federación, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como INEGI, la Fiscalía General de la República o el Consejo de la Judicatura Federal. Todos estos regulan diferentes ámbitos de nuestro país. De acuerdo con la ponencia, vamos a detectar cuáles son los órganos constitucionales autónomos, de lo cual se nos menciona que los órganos constitucionales autónomos u OCAS son entidades creadas por la Constitución que gozan de autonomía respecto a los poderes tradicionales del Estado. Su finalidad es garantizar el cumplimiento de los derechos y funciones fundamentales de manera imparcial y técnica. Libres de presiones políticas, están diseñados para tener independencia de actuación y son responsables de gestionar, regular y supervisar áreas claves de la vida pública. Esta parte es muy importante que tenemos que analizar y sobre todo para familiarizarnos con el término de OCA también. ¿Cuáles son las características de los órganos constitucionales autónomos? Tenemos autonomía técnica y de gestión. Los OCAS no dependen ni están subordinados a otros poderes del Estado. Designación especializada. Sus titulares son elegidos mediante procesos que buscan garantizar su independencia con criterios técnicos. Responsabilidad pública. Responsables de temas fundamentales para el Estado como la transparencia, los derechos humanos o las elecciones. Protección constitucional, consagrados en la Constitución, lo que refuerza su independencia y legitimidad, y capacidad regulatoria y sancionadora. Además, ¿cuál es la clasificación funcional que realiza Roldán Sopa? Roldán Sopa se clasifica los organismos constitucionales autónomos según su función en 3 categorías. Reguladores, controlan sectores económicos estratégicos; garantistas, protegen derechos fundamentales; y controladores, supervisan el funcionamiento de otras instituciones. Esta parte es muy importante porque toman incluso regulación en ciertas partes, como por ejemplo Banjico, regulando lo que es el tema de los bancos en general, ¿vale? Controlando las acciones de los demás también. ¿Cuál ha sido el proceso del INE para llegar a ser un OCA? El INE ha evolucionado obviamente desde Instituto Federal Electoral, creado en 1990 como respuesta a la necesidad de un órgano imparcial que organizara las elecciones en México a lo largo de varias reformas electorales del 96 al 2014. El INE fue consolidado como un organismo autónomo en plena independencia de la organización de los procesos electorales, transformándose en un OCA en el 2014 con facultades ampliadas para garantizar la equidad y la transparencia electoral. Ese fue el cambio principal que tuvo y el motivo por el cual pasó de ser directamente IFE a INE. ¿Cuáles son las diferencias entre el INE y OPLs? El INE es el órgano nacional encargado de organizar las elecciones federales y supervisar los procesos electorales locales. Tiene una autonomía plena a nivel nacional. El OPLES, organismos públicos locales electorales, son los órganos locales que organizan las elecciones estatales y municipales, coordinados y supervisados por el INE, pero funcionan a nivel estatal, lo que les permite atender particularidades locales. Básicamente se encargan de sus propias localidades, por así decirlo, o de áreas locales para poder generar sus funciones, pero no trabajan de manera autónoma, el INE los maneja. ¿Por qué la democracia se construye de manera local? Tocando este tema, la democracia se construye desde lo local porque es en los espacios locales donde los ciudadanos tienen un contacto más cercano con sus representantes y sus decisiones políticas. Los gobiernos locales permiten mayor participación y ciudadanía y fortalecen la gobernanza a nivel comunitario, lo que genera confianza en las instituciones, consolida la legitimidad democrática. Además, los problemas y soluciones suelen ser más visibles y comprensibles en el ámbito local. Es más fácil manejarlo de esta manera a que traten de manejarlo uno solo a gran escala. Esa es una parte muy importante. ¿Cuál es el mecanismo y proceso de designación de los consejeros del INE? Tocando este tema, los consejeros del INE son seleccionados mediante un proceso que involucra a la Cámara de Diputados,
Se forma un comité técnico de evaluación que revisa y evalúa las candidaturas. Después la Cámara vota para elegir a los consejeros, quienes deben recibir una mayoría calificada de 2/3. El objetivo es asegurar que los consejeros sean imparciales y tengan experiencia y conocimientos adecuados para desempeñar sus funciones. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad de los OCAS en materia electoral? Obviamente todavía esta parte no se ha logrado concretar de manera al 100%, pero falta fortalecer la independencia financiera, mejorar los mecanismos de transparencia, la capacitación continua e incrementar la confianza. Debido en el tema financiero, muchas veces tienen que asistir para solicitar lo que es una ampliación de presupuesto, lo cual pues se ve en muchas instituciones de gobierno. Sin embargo, esto afecta a su independencia. ¿Sale? Hay que hacer más accesible su información, en este caso hablando del tema electoral. Por otro lado, sería muy importante trabajarlo porque los OCAS son muy importantes. Aquí va una opinión muy personal. Son fundamentales para el fortalecimiento de un Estado democrático y de derecho. Al ser independientes de los tres poderes tradicionales, los OCAS pueden actuar sin presiones políticas y garantizar la imparcialidad en áreas claves de las elecciones. Los derechos humanos y la transparencia. Su existencia ayuda a consolidar la confianza ciudadana en las instituciones, promoviendo la rendición de cuentas y el respeto del Estado de Derecho. Sin ellos es probable que el proceso democrático se vea expuesto por influencias partidistas y gubernamentales. Esto debilitaría bastante lo que es la democracia y muchos actuares del país.